Hola, muy buenas. Bienvenidos al Mostrador. Hoy vamos a conversar con un conocido analista en temas militares y de defensa, vicepresidente de Atenalab, una fundación dedicada a estudios en temas de defensa y estratégicos. Bienvenido, Richard Coyungia. Gracias por esta conversación. Muchas gracias, Federico. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos, para ayudarlos. Bueno, Richard es columnista habitual del Mostrador también y de otros medios. Decidimos hacer esta entrevista en formato audiovisual, que más que entrevista va a ser una conversación de temas vinculados a la defensa y a la utilización de las Fuerzas Armadas. En específico, Richard, nos interesa saber tu opinión y conversar respecto de esta idea, de este planteamiento de algunas personas e instituciones de enviar a las Fuerzas Armadas a colaborar con el orden público en la Araucanía, o lo que le llaman ahora la macrozona sur, ¿no? Y eso, tú publicaste una columna en el Mostrador con varios elementos demostrando que no es una buena idea, que es una muy mala idea. Entonces, ¿qué te parece que brevemente nos digas tú como experto? Y además vale la pena recordar, para los que no lo saben, que Atenalab, en la cual tú eres vicepresidente, es una organización sin fines de lucro dedicada al estudio, vinculada más bien a la derecha. Es decir, no pensemos, oye, que estamos conversando con alguien de izquierda. No, estamos conversando con el vicepresidente de una organización que es muy vinculada a la derecha, pero que está pensando estos temas. Y eso es lo valioso. Sí. Richard, por favor, cuéntanos primero, muy brevemente, cuáles son las funciones de las Fuerzas Armadas. Y segundo, ¿por qué tú desaconsejas que sean utilizadas para fines de orden público en la macrozona sur de la Araucanía para tratar de ponerle el cascabel al gato en ese enreo gigante que hay en esa zona? Muchas gracias, Federico. Oye, lo primero, aclarar algo, decir, sí, podemos tener un cierto vínculo con la derecha, pero los temas de defensa, relaciones internacionales y seguridad por lo general son lo que son. Digamos, no son hay temas que, de Estado. Oye, son temas de Estado, eso es verdad. Son temas de Estado, es decir, el problema que puede haber en la macrozona sur, en la Araucanía, no difiere mucho, en mi opinión, cuando se mira desde Santiago. ¿Ya? Pues, digamos, y en general, hasta ahora las conductas o la forma en que han tratado el problema del mundo mapuche o de la zona de la Araucanía no ha sido muy distinto a gobiernos de izquierda, de derecha, de centro o lo que sea. El problema es que lleva más de 30 años dando bote encima de la mesa y probablemente no hemos llegado al... Oye, y cada vez se pone peor. Se pone más complejo porque los problemas que uno tira debajo de la alfombra cuando resurgen, a veces resurgen con más fuerza. Ahora, también este es un problema que históricamente resurge con fuerza en el periodo estival. Después, como digo yo, en Chile cuando llueve y hay frío, nadie hace revoluciones. Ese es un tema, una máxima que en este país funciona desde nuestra independencia, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ahora, ¿las Fuerzas Armadas para qué están? Las Fuerzas Armadas tienen un rol principal de la defensa de la soberanía del territorio nacional y del interés nacional, que yo muchas veces digo, el interés de Chile puede estar más allá de sus fronteras, eventualmente en alguna situación, ¿ya? Y las Fuerzas Armadas para eso se equipan, se entrenan, se capacitan, operan en conjunto, y Chile tiene una política, yo diría, de defensa disuasivo-defensiva, a veces con algunas capacidades que uno podría pensar que pueden ser más que defensivas, sí, pero muchas veces la capacidad de defensa está dada por la capacidad de contraataque que uno pueda tener para asegurar que nadie nos venga a molestar, ¿ya? Las Fuerzas Armadas tienen a veces roles secundarios o lo que le llaman polivalencia en sus funciones y en los productos de los medios y en la doctrina y el entrenamiento que tienen y las capacidades humanas que a veces se pueden usar residualmente o complementariamente para algunas otras situaciones que puedan ocurrir en un país. Entiéndase, desastres naturales, no sé, desarrollo nacional, ayudar a desarrollar caminos en Chile con los cuerpos de ingenieros del ejército. Ahora hemos visto a las Fuerzas Armadas desplegadas por casi 12 meses en modo pandemia, transportando personas que necesitan respiradores desde un hospital al otro, transporte de vacunas, control de identidad, digamos, control de toques de queda, control de zonas digamos, que están en cuarentena, qué sé yo. Entonces, por eso porque son cuerpos disciplinados, organizados, capacitados y son parte del Estado. Y el Estado está utilizando
sus organizaciones en el modo más eficiente posible. El tema es que otra cosa, y está consagrado en la Constitución, que las Fuerzas Armadas pueden ser eventualmente utilizadas para el orden público y la seguridad interior del Estado en lo que se llama los estados de excepción, cuando ocurren cosas anormales en Chile. Los últimos ejemplos que hemos tenido, tenemos el estado de catástrofe que estamos actualmente, anterior fue el estado de emergencia que vino con el estallido social de octubre del 2019, y desde ahí nos vamos mucho tiempo para atrás, hasta la época del gobierno militar, en que probablemente personas como tú y yo recordamos que habían cosas como el estado de sitio que se utilizó con bastante frecuencia. En el caso de ahora, de la macrozona sur, lo que muchos parlamentarios están pidiendo es la implementación no del estado de emergencia, sino del estado de sitio. Y lo están pidiendo porque se asume que el estado de sitio se implementa cuando no existe el Estado de Derecho en una determinada zona del país. Y por lo tanto tú le pides a las Fuerzas Armadas que vayan a restablecer el Estado de Derecho. Es bastante complejo el tema que estamos hablando. Es decir, es asumir que no hay Estado de Derecho y que el Estado no está presente, y por lo tanto tengo que ir a restablecer el Estado de Derecho. Mira, sobre eso yo creo que llegó el momento de profundizar, ¿cierto? Pero solo voy a armar un paréntesis, que lo hemos conversado antes, por supuesto, que también es completamente, por mucho que puedan tener polifunciones las Fuerzas Armadas, todo tiene un límite, ¿no? Vamos a cumplir un año, si no me equivoco, con el estado de catástrofe, con las Fuerzas Armadas en las calles, lo cual es un contrasentido de por sí, porque sacar a las Fuerzas Armadas para apoyar en una pandemia puede ser algo muy puntual, pero nada que se prolongue por tantos meses pierde la puntualidad y distrae a las Fuerzas Armadas de sus funciones propias, ¿no? Y tú, si no me equivoco, has también escrito columnas desaconsejando la continuidad de las Fuerzas Armadas en las calles para efectos de control de pandemia. De hecho, hay mucha gente que dice que ya eso es una excusa, porque lo que se pretende es control de orden público, lo cual no es propio de las Fuerzas Armadas. Y en fin, hay toda una discusión respecto de ese rol polivalente de apoyar en el estado de catástrofe, ¿no? Sí, lo que pasa es que la polivalencia se volvió popular y probablemente una palabra, digamos, en el sentido de que a veces hasta las compras de sistema y armamento de las Fuerzas Armadas recibían más probabilidad de aprobación si es que cumplían varios roles. Entonces, creo que el concepto de la polivalencia lo sobreexplotamos en su minuto. Y efectivamente, debo ser junto contigo los campeones que apuntamos contra el término de esta situación de término de las libertades individuales que vienen asociadas a un estado de excepción. El gobierno no ha sido muy claro en las razones por las cuales ha prolongado el estado de excepción tanto y tan largo. Y lo argumentan a veces diciendo que el Código Sanitario no tiene la posibilidad de implementar toque de queda y que el toque de queda es una buena herramienta. Pero la verdad es que si eso fuera así, somos tan buenos para las modificaciones constitucionales en este país que modifiquemos la Constitución y asignémosle al Código Sanitario esa posibilidad. Pero el decir que necesitamos un estado de excepción para tener a las Fuerzas Armadas controlando el país, porque en la práctica Chile no se da cuenta, la gente ha estado militarizado los últimos 11 meses. Los jefes de la defensa están por sobre los intendentes y por sobre las estructuras administrativas de las regiones. Quizás en Santiago no se nota tanto, pero hay partes de Chile donde hemos estado militarizados los últimos 11 meses. A mí me preocupa cuando la única solución para todo lo que tiene este país es el empleo de los militares. Eso un poco a veces tengo la sensación, y entonces aclaremos, la situación que está viviendo mucha gente en la macrozona sur es dramática. A nadie le gustaría estar viviendo lo que están viviendo muchos de ellos, y probablemente cuando uno lo mira de Santiago no tiene las mismas sensibilidades que la gente que está habitando esa región. Por supuesto. Claro, pero tal como dije en la columna que salió ayer en el Mostrador, no he visto una manifestación masiva del pueblo mapuche contra la situación que ocurre en la zona de la Araucanía. Es decir, aquí y por eso que ya vamos metiéndonos en el tema del empleo de las Fuerzas Armadas. Metámonos en el tema de las Fuerzas Armadas y la petición de algunos, incluso ayer del general director de Carabineros, abriéndole la puerta a la participación de las Fuerzas Armadas en la mantención de orden público, colaborando con las policías. Cuestión que, entre paréntesis, otro paréntesis más, el director general de Carabineros no tiene por qué ni debiera opinar sobre esos temas. Se acerca bastante a la deliberación, a lo cual está prohibido, sí, pero cerrando ese paréntesis, cerrando ese paréntesis, Federico, vámonos a las Fuerzas Armadas.
soy menos talibán en esas cosas. Probablemente, anda a saber si lo sacaron de contexto, y probablemente estar en la posición de general director de Carabineros no debe ser fácil. El pobre le están tirando tareas por todos lados y ya quizás si pasa alguien que le ofrece ayuda la toma, no sé, quién sabe. El punto es que las Fuerzas Armadas por diseño no están diseñadas para intervenir en el orden público. Las Fuerzas Armadas no se entrenan para eso. Las Fuerzas Armadas no están en entrenamiento de contrainsurgencia, no están entrenándose, han tenido que ir tomando funciones ahora de apoyar a las policías en las fronteras norte, en la inmigración en la frontera con Bolivia, han estado en modo pandemia, y ahora le están pidiendo además que desarrollen capacidades de contrainsurgencia para ir a intervenir en la macrozona sur. En las razones que yo daba para la no intervención está que el tema de las operaciones de contrainsurgencia, que son las operaciones cuando tú vas, operaciones militares de baja intensidad, que busca controlar situaciones como la que existe en la macrozona sur, son capacidades que se tienen que entrenar y capacitar. El mismo ejército de Estados Unidos, cuando se fue a meter a Irak, te acordarás que en la segunda intervención en Irak, en la guerra del Golfo II, no dieron bote con bola a los tipos por 4 o 5 años hasta que tuvieron que ir de vuelta a reescribir su doctrina y su capacitación y entrenamiento para una vez por todas lograr calmar a Irak y a Afganistán. Estamos hablando del ejército más poderoso del mundo, que tenía todo el armamento que tú quisieras tener. Entonces, primero hay un tema de capacidad, pero dos, las Fuerzas Armadas ya no están en modo seguridad interior, en modo ir a actuar contra otros chilenos, por muy delincuentes que sean. ¿Ya? Es decir, si no, nos estamos pareciendo a Colombia, a México y a otros países. En todos esos países, fue un punto que yo también planteé, la intervención de las Fuerzas Armadas no la sacaste nunca más. La gente dice, oye, en Colombia está todo calmo, en Colombia falso. Todavía las Fuerzas Armadas están metidas en zonas de la selva, y todavía hay guerrilla en Colombia. Y en México la Infantería Marina nunca más salió del control del narcotráfico. Y en Colombia estuvieron 60 años en la calle. Entonces, el punto es que yo me temo que una vez que tú metes las Fuerzas Armadas eventualmente sí, Federico, las puedes eventualmente utilizar para una situación de este tipo. Pero el punto es... Pues el punto que puede ser, oye, camino sin retorno, y por un lado, no, definitivamente. Y segundo, que puede ser muy ineficaz, de acuerdo a lo que tú dices. No, es decir, es camino sin retorno. La experiencia comparada que existe a nivel mundial dice que es camino sin retorno. Y la experiencia comparada dice también que cuando tú calificas el problema como militar, que la solución es militar, you got it wrong. Es decir, aquí hay que revisar bien el diagnóstico del problema. Y el problema, ¿qué cosa es lo que yo digo? El presidente, si no el presidente, el gobierno en general, califica el problema como un problema delictual policial, ¿no es cierto? Después, el fiscal a cargo de la Araucanía... Cuestión que está claro que no es solo eso, es evidente. No, por eso. Y el fiscal jefe de la Araucanía, hace más de un mes atrás, calificó el problema como social político. El fiscal jefe del Ministerio Público. Entonces, el Ministerio Público, que es el encargado de perseguir a los delincuentes, dice que no es un problema, digamos, dice, hay componentes evidentemente policiales delictuales, pero lo ve como las causas de fondo más bien sociales políticas. Entonces, en una conversación con Pedro Cayuqueo sobre esto, le dije, oye, aquí hay que ir a hacer un parlamento con el pueblo mapuche, sentarse con ellos. El primer acuerdo nacional no es con la oposición, el primer acuerdo nacional es con el pueblo mapuche para acordar con ellos cómo manejar el problema. Yo no he visto, como dije, manifestaciones masivas del pueblo mapuche contra la violencia que ocurre en la macrozona sur. ¿Ya? Lo que estamos hoy en día enfrentando, y también es un poco más para los viejos, es muy similar a lo que ocurría en África, en Rodesia, que después pasó a llamarse Zimbabue, con los agricultores blancos, ¿no es cierto?, que se enfrentaron y se organizaron para enfrentar a la guerrilla, tanto local como de corte transfronterizo, más bien de izquierda, que era propia de las guerras coloniales, ¿no es cierto?, de África, de los 50, los 60 y los 70, donde estamos llegando a una situación similar. Y la verdad es que las soluciones que, digamos, la experiencia nuevamente de mirar lo que ocurre en otras partes del mundo, no llegaron a nada bueno. Aquí uno tiene que ir a si el problema social, económico y político, hay que ir a sentarse con el pueblo mapuche en un parlamento, y tiene que ir el presidente de la República, no sus delegados, y sentarse a conversar con ellos. Eso suena súper razonable, pero ¿qué pasa con la complejidad que algunos analistas agregan? Que es que ya ahí se enquistaron grupos vinculados a asociaciones ilegales, narcotráfico,
no sé, grupos militarizados vinculados al delito. ¿Cómo se maneja eso en un proceso de diálogo abierto en un parlamento, como se hacían antiguamente con el pueblo mapuche? ¿Cómo juegan ambas cosas? De existir, de existir estos grupos armados, ¿no? Probablemente tú vas a encontrar a gente que le conviene la situación actual y que van a querer mantenerla, ¿ya? Pero la verdad es que mi experiencia personal en Camboya el año 92 de ver al Khmer Rouge en operación, el Khmer Rouge permitía el narcotráfico, la tala de bosque, la venta de animales, etc. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo se financian hoy en día todas estas comunidades más que quieren autonomía y donde operan ciertos grupos narcotraficantes y que están dedicados al contrabando de varias cosas, de cosas varias? Y que tienen armamento bastante pesado a veces, ¿no? Sí, por eso, entonces, pero no es muy distinto a lo que había en Colombia, lo que había en Irak, en Afganistán, en México, en la Indochina. Esta gente subsiste por la vía de tala de bosques, venta de animales y permitir la operación del narcotráfico, y le pagan un royalty a los residentes locales para que puedan operar, y tienen sus estructuras. ¿Te acuerdas que la asociación esta que había entre las FARC y los grupos narcotraficantes en Colombia? Entonces, el tema es que si alguien me pudiera decir, oiga, ¿sabe qué? Está comprobado efectivamente que la solución con una intervención militar de 72 horas queda todo resuelto y sacamos a los narcotraficantes y a los grupos delincuentes que pueden estar operando al amparo de esto, yo le voy a decir, no te creo. Es como cuando uno juega cacho, dudo. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque creo que aquí hay componentes de origen histórico, de reclamaciones y reivindicaciones del pueblo mapuche, ¿ya? Un pueblo que probablemente despertó de una situación de larga, digamos, de larga tranquilidad, pero que siempre estuvo latente esta reivindicación, que se asocia a factores culturales económicos, que probablemente la aprovechan ciertas personas para poder activar esto, y hay otros tipos que también se aprovechan de toda la situación en general al degradarse el Estado de Derecho. El punto, yo Federico, no soy una persona, conozco la Araucanía, digamos, tal como conozco el resto de Chile, pero lo que sí sé es que es decir, voy a declarar estado de sitio, meto a las Fuerzas Armadas y voy a solucionar el problema. El estado de sitio es un estado donde se declara que no existe el Estado de Derecho y por lo tanto prima el Estado, no sé, la legislación humanitaria de las Naciones Unidas, el Código de Justicia Militar, no existe Estado de Derecho, los tribunales quedan ¿cierto?, anulados por defecto. No es el estado de emergencia que vivimos para el estallido social. Este es un nivel más arriba de un estado de excepción. Y presupone que tienes toda la inteligencia, toda la información de todo lo que ocurre, y asume que, y efectivamente le entregas el control básicamente al ejército, porque el ejército es el que tiene más capacidad para esto. Probablemente en alguna región tendría que concurrir la infantería marina, pero el punto es que nada me asegura que las causas de fondo y todos los problemas que pueden estar dando origen a la situación que estamos viendo en la Araucanía hoy en día, no vayamos a terminar con algo peor. Y definitivamente te lo he firmado, una vez que metes a los militares no los sacaste nunca más. Oye, y de acuerdo a lo que hablamos, de acuerdo a la experiencia comparada, es decir, casi seguramente con muy malos resultados. Sí, oye, los mismos ingleses en Irlanda del Norte, lo que ya llamaban The Troubles, les duraron 15 años. Y en Colombia dicen, no, oye, la exitosa experiencia de Colombia, perdón, tuvieron 60 años. Y en los últimos, fue recién el gobierno de Uribe, que Uribe, digamos, cuando ya el país se cansó completo. Pero también lo que pasó en Colombia fue que los grupos terroristas, es decir, los grupos insurgentes, las FARC, dejaron de ser muchas FARC y pasaron a ser más un elemento militar de los narcotraficantes. Entonces en ese minuto perdieron validación social. Y cuando perdieron la validación social, pero pasaron el público, 60 años. Claro. Sí, el público apoyó la intervención militar, ¿ya? Pero en este minuto, lo que uno tiene que, para poder realmente llegar a un acuerdo, si alguien dijera, oye, ya, la única solución que me queda es una intervención militar, yo me tengo que sentar con hacer un parlamento con el pueblo mapuche y conversar con ellos, explicarles la situación y tener que decir por qué lo tengo que hacer.
Y ellos tienen que estar convencidos, porque estos señores, los que pueden estar causando destrozos, quema de casa, temas varios que han ocurrido allá en la zona, operan dentro de ciertas comunidades que puede que estén amedrentadas o les están dando el beneplácito, que es lo que ocurría un poco en Vietnam. En Vietnam habían comunidades que estaban asustadas del Vietcong y otras que permitían y eran proclives al Vietcong, pero el resultado era que operaban. Entonces, enredado, sí, es demasiado enredado como para... Ahora, yo entiendo también a ciertas personas que en la desesperación, que ven que le queman las casas, que le queman los camiones, le queman todos sus elementos de trabajo, de repente piden a gritos la intervención del Estado para poder restablecer el Estado de Derecho. Entonces, claro, pero el punto es hacerlo bien, porque en general los problemas complejos no tienen soluciones simples. Es decir, exacto. Los problemas complejos tienen soluciones complejas y hay que hacer la pega completa. No, y hay otro tema que también expliqué a otro medio, que le dije, ojo, nuestro cuerpo de carabineros es un cuerpo de policial militarizado, jerarquizado, disciplinado, que operan armamento, tienen capacidades, digamos, de armamento y de blindaje que les permite sostener esfuerzos de mediana intensidad, como es lo que uno tiene al frente, porque no es que te ir a enfrentar al ejército vecino, ¿ya? Sí, tienen armamento de la gente que opera en la zona. Uno puede darle apoyo eventualmente en inteligencia o en, qué sé yo, en algunos medios logísticos para poder sostener un esfuerzo. Pero no es que cuando alguien me habla de vamos a hacer una intervención militar de la Araucanía, le digo, oye, si ya tenemos algo muy parecido a los militares trabajando en la zona. El problema es que uno dice, ¿existe la voluntad política para solucionar el problema de la Araucanía? Y digo el problema de la Araucanía con todos sus componentes. Esa es la pregunta. ¿Tú has escuchado, Federico, a alguien que diga hoy en día estoy dispuesto a darle autonomía o crear regiones autónomas dentro de Chile para el pueblo mapuche? Claro, abre la interrogante de otros pueblos originarios, pero ¿has escuchado a alguien que esté dispuesto a hacer eso? Se está levantando, en una misma columna escrita con ustedes, escribí sobre el ejemplo, la experiencia comparada con el pueblo maorí en Nueva Zelanda. Ya que tomamos Nueva Zelanda tan seguido como el ejemplo de lo que queremos hacer, bueno, en Nueva Zelanda la primera mitad del himno nacional se canta en maorí. Los partidos de rugby parten con la jaca que hace el equipo de rugby. Los líderes estatales y de las Fuerzas Armadas sobre sus uniformes se colocan indumentaria del pueblo maorí. Es decir, allá hay una integración de verdad. Y hubo parlamentos y acuerdos firmados en su minuto por los representantes de la reina con el pueblo maorí que se han respetado hasta el día de hoy. Yo creo que los elementos claves de tu posición de una eventual intervención militar en la macrozona quedan claros tu evaluación respecto de la complejidad del problema, que no es solo de orden público y que la única salida es de verdad parlamentar y acordar soluciones en común. Eso me queda como resumen de esta conversación, además de los muchos otros puntos que alcanzamos a tocar. Muy interesante. Y yo cerraría con un pequeño detalle. Igual hay que entender lo que está sufriendo la gente que está actualmente viviendo allá. Es decir, hay que ser empáticos con ellos, habrá que dar mayores grados de protección policial y probablemente... Y soluciones políticas. Y soluciones políticas partiendo, porque el que se tiene que establecer en la zona para buscar soluciones es el presidente de la República, el líder político del país. Y el primer acuerdo nacional, siempre lo dejo claro, es con el pueblo mapuche más que con la oposición. Creo que con la oposición no vamos a tener grandes diferencias cuando miramos el problema de la macrozona sur como un todo. No, pues y esa tontera de echarle la culpa al Congreso por leyes que se están tramitando y que están demoradas, no tiene asidero, porque leyes suficientes hay, mecanismos y herramientas suficientes hay que utilizarlas, pero utilizarlas dentro de un Estado de Derecho y de negociaciones y abarcar en la complejidad del problema, ¿no? Exacto, no hay que tirar la pelota al córner, como dicen, ¿no? Eso mismo. Sí, Richard, eso mismo. Que tengas muy buen día. Muchas gracias, muy amable, que tengan un muy buen día. Chao.